se mueven por pseudópodos. Están las amibas, entamoeba política, entamoeba coli, las amibas de vida libre, Endolimus nara. Varias de ellas se mueven todas por pseudópodos. Hay otros protozoarios que se mueven por la emisión de flagelos. Tenemos algunos flagelados de la luz, que son giardias, tricomonas, y tenemos otros que son flagelados tisulares. Son flagelados también, son primos hermanos, donde están leishmanias, tripanosomas, todos esos. Vieron al único ciliado de importancia médica que es Valentinio, y hoy vamos a comenzar con un grupo diferente de parásitos que se mueven por la emisión de un complejo apical. Eso es el último grupo de parásitos que van a ver en parasitología. Este grupo lo vamos a calificar como pertenecientes al filum apicomplex, así se llama. Entonces, en medida de lo posible, ¿puede hablar un poquito más? No, porque me da tos. Ah, ok, tranquila. Disculpen, es que no me da la voz, no tengo más voz. No se preocupe. De esos parásitos del filum apicomplexa, que así se llaman, tenemos nada más la clase Sporosea. Eso quiere decir que tiene esporozoides. Eso no se lo tienen que aprender. De ese grupo tenemos piroplasmia, donde está babesia, eso no se lo van a estudiar en medicina. Los de veterinaria sí. Y tenemos este grupo donde están las coccidias o coccidios. Ustedes le pueden decir como ustedes quieran. Es lo mismo. Ese es el grupo que vamos a estudiar. Allí a su vez hay dos grupos grandes. Uno donde está Plasmodium, agentes causales de paludismo, y otro donde están Toxoplasma, los coccidios intestinales, Cryptosporidium, Cystisospora, Ciclospora cayetanense. ¿Okay? Ahora, ¿qué cosa caracteriza a este grupo de coccidias o de coccidios? Pues el hecho, primero, de tener forma de gota de agua. Es la primera cosa, la morfología es similar. Tienen forma de gota de agua. Su extremo posterior es más o menos gordito, medio redondeado. Su núcleo es más o menos posterior, o sea, está más pegado de aquí que de arriba. Tienen todas sus organelas, mitocondrias, no sé qué, todas esas cosas que tiene una célula. Pero lo que realmente es más importante es este piquito, es este extremo anterior del parásito, que es el complejo apical. Esa estructura es importantísima. Tiene a su vez varias cosas, tiene róctrias, micronemas, conoides, tiene a su vez otras estructuras. ¿Y cuál es la importancia de ese complejo apical? Primero, le permite al parásito moverse por flexión u ondulamiento de su cuerpo. Y segundo, más importante todavía, es el que les permite invadir. Es un parásito invasor. Gracias a ese complejo apical, esos parásitos pueden invadir células. Entonces, otra característica ya, vamos sacando las cuentas. Característica de los coccidios, bueno, forma de gota de agua, no sé qué. Otro tienen complejo apical, es otra característica, se mueven por flexión de su cuerpo. Cuarta característica importantísima, invaden. Son parásitos invasores. Ellos no piden permiso para entrar a la célula. Ellos invaden de una sola vez. Entonces, quinta característica, ya derivado de todo esto, son parásitos intracelulares obligatorios. Y otra característica es que todas las coccidias o coccidios del planeta son potencialmente muy virulentos. Todas las patologías producidas por estos parásitos son potencialmente muy graves, potencialmente mortales, y todo es debido a la presencia de esa estructura llamada complejo apical. ¿Okay? Otra característica más de los coccidios es que tienen alternancia de ciclo de vida, tienen un ciclo de vida complejo que consta de dos fases. Una fase asexuada llamada esquizogónica, y nada más que para acordarnos es que el producto final de la esquizogonia es el esquizonte. Para irnos acordando, de ahora en adelante van a hablar bastante de esto. Y tienen una fase sexuada de ciclo llamada esporogonia, porque culmina con la formación de esporozoitos. Entonces tienen un ciclo de vida un poquito heavy, ya vamos a ver que no es ni tanto, es pura mala fama, que consta de dos fases, alternancia y generación.
Entonces, la historia del toxoplasma es relativamente reciente, apenas a principios del siglo pasado, de los 1900, fue que se supo de este parásito, a diferencia de otros que se conocen desde la prehistoria. Este no. Este se conoció inicialmente como un parásito de animales, solo posteriormente se supo que podía afectar al humano, que podía ser patógeno para el humano, después se supo que podía pasar por la placenta, se conocieron los primeros métodos para el diagnóstico. Es una historia más o menos reciente, y lo más, digamos, reciente de ella viene junto con la pandemia mundial de SIDA. Yo empecé hace un rato, Rosa, porque ya estaba acá. Cuando se le dio mucha importancia como agente definitorio de SIDA. Y la otra cosa, imagínense que es tan relativamente nuevo lo que sabemos, que su ciclo apenas lo medio comenzamos a saber por allá en los años 70. O sea, que nada que ver, pues todos los demás ya se conocían hace mucho tiempo, este no. Y todavía hay algunas cosas que no se conocen. Muchachos, si me por aquí cerca, porque no me da la voz literalmente. Ok, ¿qué otra cosa vamos a estudiar? Bueno, resulta que Toxoplasma es un organismo con gran suceso en la naturaleza. Por un lado, porque tiene múltiples hospedadores. Toxoplasma es capaz de parasitar no solo al humano, sino a cualquier cantidad de mamíferos, aves, anfibios, etc. Eso le da una gran capacidad de tener éxito en la naturaleza. No se restringe a un solo tipo de hospedador, sino que hay muchos, a diferencia de otros que son exclusivos del humano o exclusivos de algunos tipos de animales. ¿Qué otra característica es importante? Que tienen una amplia distribución geográfica. Fíjense que se puede ver infección por toxoplasma hasta en los polos, en climas extremos muy fríos o en climas muy cálidos. No se estresa por el clima como otros parásitos que son específicos de climas más cálidos o climas, no. Se ve en cualquier tipo de clima, y no solo eso, sino que tiene una elevadísima prevalencia, tanto en animales silvestres como animales domésticos, así como en humanos. La prevalencia es muy elevada. Nada más que en nuestro medio la prevalencia está cercana a los 50%, pero se han encontrado localidades donde la prevalencia es más o menos del 70%. Eso es muchísimo. 7 de cada 10 personas con toxoplasmosis, eso es demasiado. Y ha sido categorizada como una de las infecciones que todo el mundo tiene. Literalmente así se llama, porque la prevalencia es sumamente alta. Hay ciudades del mundo, como en París, donde la prevalencia llegó a ser de 90%, debido a sus hábitos alimenticios. Otra razón por la cual este toxoplasma es un parásito muy exitoso es que es capaz de parasitar todo tipo de célula nucleada. Cualquier tipo de célula con núcleo es susceptible a ser atacado, y esto es una cosa que es impresionante. O sea, las únicas células que no se pueden parasitar, ¿cuáles serían? No, el eritrocito sería el único, pero del resto, cualquier tipo de célula con tal tenga núcleo puede ser afectada. Entre esas células está el macrófago. Es un parásito tan osado, pero tan osado, que es capaz de sobrevivir en una de nuestras células de defensa, como es el macrófago. Esa característica también la tienen Leishmanias, Trypanosoma y Trypanosoma cruzi, solamente cruzi. Ahora, ¿cómo sobreviven en el interior de la célula? Sobreviven en el interior de la célula por mecanismos diferentes. En el caso del Toxoplasma gondii, inhibe la fusión del fagolisosoma, y por eso que puede sobrevivir allí. En el caso de Leishmanias, es que inhiben la acción de las enzimas lisosomales. Y en el caso de Trypanosoma es porque se escapa del fagolisosoma y se va al citoplasma y sobrevive allí. Son mecanismos diferentes de sobrevida en macrófago. También son diferentes las formas de ingreso al parásito. ¿Cómo ingresa Toxoplasma a un macrófago? Opiniones. Ingresa Toxoplasma a un macrófago. Podría hacerlo de la misma manera que lo hace Leishmania, a través de una lipoproteína. No. Le ingresa por invasión. Okay. Invade. Tiene complejo apical e invade. No pide permiso para nada. Leishmanias, ellas esperan allí a ser fagocitadas. Y Trypanosoma está en la mitad.
espera ser fagocitado y si no lo fagocitan, impar. ¿Ok? Entonces el ingreso a la célula es diferente y la forma en cómo sobreviven en la célula también es diferente. Otra característica del toxoplasma es que hay un predominio de la infección sobre la enfermedad. Es un parásito que casi nunca nos mata. Apenas es grave en inmunosuprimidos y en embarazadas. Y en la fase aguda, solo 1 de cada 10 personas presenta síntomas. Entonces, si no lo diagnosticamos, pasa desapercibido, no lo tratamos, y es una forma que él usa, es una estrategia para sobrevivir en alguna manera. ¿Ok? Y otro que es súper importante es que hay muchas formas evolutivas y muchos mecanismos de infección. De eso vamos a hablar después, pero les voy a decir, les voy a presentar en este momento. Muchachos, pónganselo más frente porque imposible, la voz no llega por allá. Les voy a decir cuáles son los estadios o formas evolutivas que tienen importancia para nosotros en el humano. Hay básicamente que 3, son más. Uno de esos estadios es el ooquiste, se escribe con 2 O, no es quiste, ooquiste maduro procedente de las heces desecadas de gato. Ese ooquiste maduro es una estructura muy poderosa y contiene en su interior a un total de 8 esporozoitos. En la vida real, el estadio importante es el esporozoito que está aquí adentro. Y es tan importante para ellos que está doblemente protegida. Está protegida por una primera capa membrana dada por el esporoquiste. Hay 2 esporoquistes, cada uno con su membrana. Y afuera, en la parte de afuera, tiene una membrana externa muy poderosa. Este parásito es capaz de sobrevivir en el medio externo durante mucho tiempo, 1 año, año y medio, dependiendo de las condiciones de temperatura, sobrevive al agua corriente, al formol, a 1 millón de cosas, y es debido a que tiene esa doble capa para proteger su tesoro, que son estos esporozoitos que están en su interior, ¿ok? Que son los verdaderos malvados de la historia. El otro estadio es este llamado taquizoito. Ese taquizoito está brevemente en la sangre y está contenido en los pseudoquistes. Ya voy a explicar qué son esas cosas. Y el otro estadio son los bradizoitos contenidos en los quistes parenquimales. Pero si nosotros nos ponemos a revisar, a ver detalladamente esto, nos damos cuenta que todos son igualitos. Este tiene forma de gota de agua, este es esporozoito, este también, y estos también, aunque estén amuñados, todos ellos tienen complejo apical, todos ellos tienen capacidad de infectarnos. Todos ellos son capaces de, primero, todos son estadios infectantes y todos son capaces de causarnos daño de una manera o de otra, por el hecho de contener complejo apical. ¿Se entiende, chicos? Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo el mal afamado ciclo de toxoplasma que llevamos a ver, que es pura fama, pura habladera de la gente, pura tradición estudiantil que se viene corriendo de toda la vida. No, cuando llega el toxoplasma eso es terrible. Ciertamente no es lo mismo que un enterobius. Hoy en día no recordaremos, ay, qué felices éramos cuando veíamos enterobius, pero tampoco es nada así como que no, mira, voy a dejar la carrera por esto, nada que ver, en lo absoluto. Un poquito de metodología de estudio ya es suficiente. Sugerencia, aprendan solo de una vez. ¿Por qué? Van a ver ahorita, porque este mismo ciclo, o con alguna que otra diferencia, es el que van a emplear para Cryptosporidium, para Cystisospora, para Isospora y sobre todo, muy especialmente, es el mismo ciclo de Plasmodium. Si en esta cátedra, en algún momento, aquí nunca les van a preguntar los ciclos. Nunca. O sea, yo creo que aquí les da algo a un profesor si pregunta los ciclos en un examen. Pero como Venezuela es otra y de repente nos obligan, mira, tienen que preguntar los ciclos, ok, vamos a preguntar de Plasmodium, ya que es obligado. Y es mejor irse aprendiendo de una sola, yo diría. Entonces, vamos a ver, yo juraba que esto se veía más grande. Vamos a ver la primera fase del ciclo, que es la fase asexuada, esquizogónica e intestinal, que se ve nada más y exclusivamente en los hospedadores definitivos, que son los gatos y otros felinos. Entonces, los gatos
se pueden infectar de múltiples maneras, pero una de ellas es por el consumo de carnes crudas que contengan bradizoitos. Los bradizoitos están metidos en los llamados quistes tisulares. Ok, por efecto del pH gástrico se liberan esos bradizoitos que contienen complejo apical y van a invadir a la célula epitelial del intestino delgado del gato. En su interior, en el citoplasma, se van a transformar en unas formas intracelulares que tienen un solo núcleo. Esas formas intracelulares con un solo núcleo vamos a llamarlas trofozoitos, para irnos acostumbrando a malaria. ¿Ok? Este único núcleo del trofozoito, a su vez, se va a ir dividiendo en varios núcleos. De unos, de manera sexual, se van dividiendo uno, otro, y se forman varios núcleos. ¿Ok? Alrededor de cada uno de esos núcleos se les va a formar citoplasma. Y esa nueva celulita con núcleo y citoplasma se va a llamar merozoito. ¿Ok? Esos merozoitos también tienen complejo apical. Esa célula que contiene a merozoitos la vamos a llamar esquizonte. De hecho, esquizonte con merozoitos. Llega un momento en el cual ese esquizonte con merozoitos se rompe. Y rompe también a la célula del intestino delgado que los contiene. Y esos merozoitos que salen, que tienen complejo apical, van a ir a repetir este ciclo asexuado o esquizogónica unas 2 o 3 veces. ¿Ok? ¿Es difícil? No. No es para nada difícil. Vemos que realmente es pura mala fama que se les ha creado. ¿Ok? Entonces, en ese ciclo asexuado por esquizogonia, con formación de trofozoitos, esquizontes con merozoitos, se da unas 2 o 3 veces más o menos. Después de la segunda o tercera esquizogonia, entonces esos merozoitos, que ya vienen determinados genéticamente, a que unos van a ser formas masculinas y que unos van a ser formas femeninas, se van a ir cada uno a su respectiva célula. Voy a pasar a otra lámina que me pareció un poquito más didáctica. Entonces, las formas que van a ser femeninas se van para su célula y las masculinas se van para su célula y se van a transformar en gametocitos. Esos gametocitos le diremos macrogametocitos a las formas femeninas porque son más grandes y microgametocitos a las formas masculinas porque son más pequeñas. Esos gametocitos en su interior luego se van a transformar en gametos. La forma femenina lo que hace es crecer y se transforma en macrogameto. ¿Ok? La forma masculina lo que hace es dividir sus núcleos varias veces y se va a transformar en microgameto. La célula que contiene la forma masculina, microgameto, se va a romper y ese microgameto va a salir brevemente a la luz del intestino y se va a dirigir hacia la célula con la forma femenina y la fertiliza. ¿Ok? Hasta ahorita estamos hablando ya del proceso de gametogonia, ¿sí? De tal manera que entonces se forma un cigoto, ese cigoto rompe la luz de la célula y se le va a formar luego una barrera, una membrana quística, y ese estadio, que es el que va a salir con las heces, se llama ooquiste inmaduro. No esporulado, no infectante. Él debe pasar más o menos un periodo de 1 a 5 días bajo ciertas condiciones de oxigenación y de temperatura para que él pueda madurar y se le formen los esporozoitos en su interior. ¿Okay? Entonces la esporogonia propiamente dicha, es decir, la formación de los esporozoitos, se da en el medio ambiente. Primero se forman 2 esporoquistes y luego en el interior de cada uno de ellos los esporozoitos. Cuéntenme algo, ¿esto es terrible? No. En realidad no, lo que necesitas es un poquito de orden, de metodología para estudio. ¿Ok? Entonces no es una cosa que es terrible. Ahora, esto ocurre es en el gato, nada más. ¿Y qué pasaría si nosotros comemos por accidente algún alimento contaminado con heces recién emitidas de un gato infectado con toxoplasmosis? ¿Qué nos va a pasar, muchachos? Nada, porque no ha pasado por el proceso de maduración. Respecto a toxoplasmosis no nos va a pasar nada porque los estadios que salen no están maduros, no son infecciosos, entonces no nos causan toxoplasmosis.
aparte de morirnos de asco de comer pupú de gato, pues no nos va a pasar otra cosa. ¿Ok? Para que las heces sean infectantes, tienen que ser heces desecadas de gatos, tienen que haber pasado algunos días en el medio ambiente. Esas son las peligrosas, ¿cierto? Muy bien. Ahora, la emisión de los ooquistes en las heces del gato va a variar de acuerdo a cómo el gato se infectó. Si el gato se infecta porque come bradisoditos, la emisión de ooquistes va a durar un poquito menos de una semana. Si el gato se infecta porque come ooquistes maduros procedentes de las heces desecadas de otros gatos, el proceso va a durar más, casi 3 semanas. Y si el gato se infecta por taquizoitos, por un accidente que se rompe y se lastima, el proceso dura un poquito menos de 2 semanas. Entonces, entre 1, 2 o 3 semanas, dependiendo de cómo se infecte. Entonces, ya vimos que en el gato, que es el hospedador definitivo, y otros felinos, se puede dar un ciclo asexuado por esquizogonia. También se puede dar un ciclo sexuado por gametogonia y esporogonia. Pero también se puede dar, que es una exclusividad de Toxoplasma, un tipo de ciclo asexuado diferente, que se llama endodiogenia. Ese ciclo de vida asexuado es el que se da en los múltiples hospedadores intermediarios, incluyendo al humano, y ese es el que nos interesa. Ese proceso, la profesora Albina Buide se los va a explicar después con mucha mayor finura, pero por ahora hay que saber que es un ciclo asexuado en el cual, a partir de una célula original, terminan por formarse 2 células exactamente que iguales. Entonces, en el proceso, primero el parásito se hace más gordito, su único núcleo va asumiendo forma semilunar. En el extremo semilunar de cada, se les va a formar, empieza a formar conoide, y el proceso sigue hasta que se forman 2 células idénticas. Eso se entiende, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora a analizar, a desmenuzar un poquito cuáles son las consecuencias de esa endodiogenia en el hospedador intermediario, teniendo como mayor importancia el humano, que es lo que nosotros, pues, como médicos de humanos, es la parte que más nos interesa. Entonces, resulta que al principio, cualquiera de estas formas evolutivas, taquizoíto, lo que sea, tenga complejo apical, van a reconocer receptores en cualquier célula nucleada y se van a transformar en estadios intracelulares dentro de una vacuola parasitófora. ¿Ok? Allí, entonces, el parásito comienza a reproducirse por esas endodiogenias que acabamos de ver, pero de manera muy rápida. Entonces se dan endodiogenias rápidas, y es por eso que el estadio resultante recibe el nombre de taquizoíto, porque es el producto de endodiogenias rápidas. La célula que contiene taquizoítos va a recibir el nombre de pseudoquiste. El estadio no se llama pseudoquiste, el estadio se llama taquizoíto. Pseudoquiste es el nombre que se le da a la célula que está infectada. Entonces, esa célula llena de taquizoítos va a llegar un momento en el cual se va a romper. Por acción mecánica, ella se rompe y va a liberar parásitos que van a pasar brevemente por la sangre para ir a otra célula y repetir ese proceso una, otra y otra vez hasta que se da la respuesta inmune del hospedador. Esa es la característica de la fase aguda de la enfermedad, lo que sucede cuando recién nos infectamos. Pero ahora vamos a darnos cuenta de varias cosas. Entonces, ¿qué características tiene la fase aguda? Primero, que hay endodiogenias rápidas, con formación de taquizoítos. La célula infectada se llama pseudoquiste. Otra característica es que la célula sufre el proceso de lisis. En algún momento se va a romper y a consecuencia de esa reacción lítica se va a generar una reacción inflamatoria inespecífica. No es de tipo 1, tipo 2, nada de eso, sino una reacción inflamatoria que va a ser la responsable por las eventuales manifestaciones clínicas de fase aguda de la enfermedad. ¿Ok? Otra característica importante, yo diría que la más importante, es que en este momento el parásito va a pasar brevemente por sangre. El periodo por sangre es tan
pero tan extraordinariamente breve que nosotros ni perdemos tiempo buscando parásitos en sangre. Eso es absurdo, eso no se hace. Pero si bien es cierto que es un periodo muy breve, es muy peligroso, porque en ese momento hay riesgo de que el parásito pase por placenta, que llegue a ojo, sistema nervioso central, si es que no lo hizo en el primer momento, cuando nos infectamos. Entonces una parasitemia breve, pero muy peligrosa, es el único momento en el cual el parásito es susceptible de tratamiento. ¿Okay? Por lo tanto, aquí hay riesgo de toxoplasmosis congénita. Entonces, ¿qué sucede? Una vez, esto se repite muchas veces por unos 2 o 3 meses, más o menos, que es lo que dura este periodo de fase aguda. Resulta que, gracias a ello, se va a dar cuando se da esa fase, se da la respuesta inmune de fase aguda. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan que en esta fase el parásito está un ratico apenas en la sangre? ¿Qué cosa nos puede proteger cuando ese parásito está un ratico en la sangre? En realidad los anticuerpos nos pueden proteger. Nada más en ese momentico, cuando él está en la sangre, los anticuerpos del tipo IgG e IgM nos pueden proteger. Nos pueden proteger de varias formas. Una de ellas es porque destruyen al parásito directamente en su estadio de taquizoíto. Otra lo destruyen con la ayuda del complemento, es otra forma de defensa. Pero la otra forma que nos defienden es por opsonización, ¿ok? Entonces hacen más fácil la fagocitosis. Entonces, primer mecanismo de defensa. De ahora en adelante vamos a llamar a los mecanismos de defensa inmunológico como mecanismos efectores, ¿ok? Entonces, el primer mecanismo efector que hemos visto es el que tiene que ver con la inmunidad humoral, que es válida para aquel breve momento en el cual el parásito está en la sangre. Pero en la realidad, el principal mecanismo efector es el dado por el macrófago activado por citoquinas. Es el mecanismo más eficiente, la fagocitosis de taquizoítos, de taquizoítos, la cual es mucho más eficiente cuando el taquizoíto ya viene opsonizado. Ahora, esa fagocitosis, si bien es cierto, es muy importante, ella depende absolutamente de los niveles de gamma interferón, porque es el principal activador del macrófago. Entonces, las dos cosas son importantísimas, la fagocitosis y el gamma interferón, porque es el que va a activar al macrófago para que realice esas actividades. Ese gamma interferón es tan importante que él solito es capaz de destruir parásitos. Por otro lado, ese gamma interferón procede de diversas células CD4, células CD8, células NK, neutrófilos, etc. Y puede haber estas células citotóxicas y NK tienen la capacidad de hacer también citotoxicidad de parásitos intracelulares. ¿Okay? Entonces, si bien es cierto que el macrófago al inicio de la infección podía ser parasitado y el parásito evadía la inmunidad, bloqueando la actividad del macrófago, una vez que se da la respuesta inmune, entonces ya esto no se sigue dando más. ¿Se entiende, muchachos? Ustedes van a tener su grupo de discusión después para ver esto mejor. Entonces, una vez que la respuesta inmune, tanto humoral como celular, son de los principales factores que van a colaborar a la interconversión de taquizoíto en bradizoíto. Una vez que se da la respuesta inmune, el parásito prefiere albergarse en cualquier célula, en la realidad en cualquier célula, pero de esas células están las células de tejidos inmunoprivilegiados como ojo,